Bienvenidos amigos televidentes en este día viernes 31 de marzo del 2017 a Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. 31 de marzo, día viernes, no solo que estamos cerrando el mes de marzo, estamos cerrando el primer trimestre del año y por cierto preparándonos para el balotaje, la segunda vuelta electoral del 2 de abril, este próximo domingo, donde son ustedes los ecuatorianos quienes podrán elegir al próximo presidente de los ecuatorianos para el periodo 2017-2021. Nosotros continuamos con los análisis. Previo a estas elecciones presidenciales, tenemos la presencia de doña Carol Murillo, analista política y catedrática también en ciencias políticas, y para hablar sobre qué es lo que nos debe o qué es lo que nos espera o qué prevé doña Carol Murillo para este día domingo y los próximos 4 años. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Permíteme decir dos cosas antes de responder tu pregunta. Yo quisiera poder solidarizarme contigo porque durante los días de la campaña recibiste mensajes feos, groseros por las redes sociales. Creo que tú y mucha gente ha sido víctima gratuita del odio, de la campaña sucia, de todos esas formas tan feas de asumir la política y ver a los personajes públicos, a los periodistas, a las personas que ponen la cara, que se juegan por su profesión, por su ética, y me parece que tú no merecías ese maltrato. Así que me he permitido decírtelo al aire porque creo que la ciudadanía debe saber que tú eres una persona ética, un profesional muy serio y que esas especies de pandillas virtuales no deben permitirse insultar a una persona como tú. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias. Lo aprecio mucho. Respecto a la pregunta, mira, después de haber vivido 3 semanas insólitas en el país, insólitas porque no se ha perdido el respeto a la democracia, se ha perdido el respeto a la libertad de expresión, se ha perdido el respeto a la integridad humana de quienes se esfuerzan por hacer de la política una actividad decente. Yo quisiera que el domingo, sobre todo, prevalezca la paz, la tranquilidad, la confianza en las instituciones, la confianza en que después de 10 años de tener un proyecto político, que no solo es un proyecto político, Carlos, es un proyecto de país, es un proyecto para cambiar muchas cosas, es un proyecto que se ha jugado por hacer algo distinto después de tener décadas de inmovilismo, de ajustes estructurales, de tener siempre a los mismos grupos económicos gobernando el país, después de tener un Estado que solo se preocupaba de facilitar los negocios privados. Yo creo que es hora de que nosotros demos las gracias por estos 10 años, que la gente comprenda que cambiar un país no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisión política, de tener un proyecto y de tener un equipo. Que mucha gente en los equipos que hemos tenido durante este tiempo hayan fallado es otra cosa. ¿Tú crees, Carol, que en estos 10 años se han sentado pilares, se han sentado bases como para poder entrar en un proceso continuo, independientemente de los resultados electorales del día domingo? ¿Crees que se han sentado las bases y los pilares a efectos de poder continuar con ese fortalecimiento del Ecuador en términos de educación pública, en términos de salud pública, en términos de incluso una participación ciudadana efectiva para poder consolidar la democracia ecuatoriana? Por supuesto que sí, Carlos, por supuesto que sí, porque tú sabes que todo este proyecto político nació como consecuencia de una reforma del Estado a través de la Constitución de Montecristi, y que el trabajo que se ha hecho durante todos estos 10 años, te repito, con fallas y con virtudes, con aciertos y con errores, fue reinstitucional el país con otro modelo, con otra visión, con lo que he dicho muchas veces y que la gente lo sabe, que es la vigencia de lo público, que la ciudadanía tenga una conexión con esas instituciones que no solo son edificios, que allí hay servidores, que allí hay gente que está trabajando por cambiar el país. Me parece que eso, mucha gente, y quizás en eso hemos fallado, nos faltó politizar de mayor forma este proceso.
empoderar a la ciudadanía de otra manera, no solamente como un usuario, sino como un copropietario de lo público, por decirlo de alguna manera, pero que hemos vivido un cambio, quizás el cambio no más radical que hubiéramos querido, pero estos 10 años se han consolidado cambios muy importantes, que la oposición, que sectores interesados, que el poder mediático haya tratado de disminuir, de menospreciar y degradar lo que se ha hecho, es otra cosa. Ahora, tú mencionaste, Carlos, y permíteme darle la bienvenida a Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados del CIES. Carlos, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Tú mencionaste el tema de la institucionalidad. Ajá. Y para mí el tema de la institucionalidad es tremendamente importante. Porque una nación que se preside ser nación, si no tiene una institucionalidad a la que sus ciudadanos respeten, significa que entonces la democracia puede estar en riesgo. Y permíteme primero preguntarle a Carlos para darle la bienvenida con esa pregunta. Por supuesto. ¿Tú crees, Carlos, que el Ecuador ha alcanzado un nivel de madurez en términos de respeto a esa institucionalidad democrática? ¿Tú crees que hemos construido esa institucionalidad o todavía no hemos alcanzado ese nivel de madurez o de pronto nos falta construir ese nivel de madurez a partir de la propia ciudadanía, que es en definitiva quien legitima los procesos? Bueno, muchas gracias por el espacio, Carlos, mucho gusto en compartir contigo el espacio y por supuesto Carlos. Yo creo que allá habría como dos niveles. Creo que a nivel constitucional, jurídico, legal, se ha establecido sin duda un andamiaje institucional importante para el país. Como mencionaba Carol, no es solo la vigencia de lo público, creo yo, sino es además ampliar la cobertura de lo público, la conversación alrededor de lo público. Me parece que ese primer elemento está bastante bien solventado, que por supuesto habrá que hacer los afinamientos que sean del caso. Un segundo elemento es que la construcción de legitimidad alrededor de las instituciones es un ejercicio cotidiano. Y si vamos, digamos, por ejemplo, a través de varias teorías de la comunicación, la condición de legitimidad de una sociedad alrededor de un tema también puede medirse a través de la conversación que la sociedad establece alrededor de estos temas. Y en ese sentido yo creo que sin duda, si bien hay un germen, ¿no es cierto?, de establecer estas condiciones de legitimidad, todavía nos faltan algunos elementos. Parte o evidencia de que nos faltan todavía elementos para construir una narrativa social, una conversación alrededor de la legitimidad de las instituciones, de la funcionalidad de las instituciones, y por supuesto del respeto hacia las instituciones, es la campaña que acabamos de vivir, de primera y de segunda vuelta. Es una campaña que no toca tanto la esencia de estos temas, ¿no es cierto?, la esencia de las instituciones para el servicio de lo público, sino que más bien se basa en el demérito ni siquiera alrededor de las instituciones, sino alrededor de las candidaturas, de las actorías políticas que circulan en el contexto de una contienda electoral. Entonces creo yo que todavía es necesario construir esa narrativa de legitimidad, primero para comprender por qué funcionan las instituciones, por qué tienen que existir, y segundo, para que una vez que existan podamos construir escenarios positivos, ¿no es cierto?, escenarios incluso de participación social alrededor de las instituciones. Pero a lo que voy es, si esas narrativas equivocadas se están dando, el tema es qué tanto espacios tienen para que la gente lo reciba. Porque yo puedo emitir un sinnúmero de mensajes. El tema no es que yo los emita, el tema es que los reciban. Y si alguien los está recibiendo y alguien pone en duda y ese ruido comienza a poner en inestabilidad esa institucionalidad democrática, significa entonces o que el mensaje fue muy potente o que la madurez no es tan fuerte como para desechar lo malo, acoger lo bueno, porque independientemente de los candidatos, independientemente de las ideologías, la institucionalidad debe trascender a las ideologías, a los candidatos. Claro. Sin duda, yo creo que viene de los dos elementos. Primero, pensemos siempre en la opinión pública como un vaso de agua. Si ese vaso de agua ha estado en el contexto de campaña lleno de contenidos turbios, difícilmente va a haber contenidos que aclaren ese panorama, primer elemento. Y el segundo elemento es que en esa condición turbia, la ciudadanía, digamos, se despista alrededor de los temas de fondo. Y cuando se genera este despiste, no sé si efectivamente cale profundamente un discurso contrainstitucional, por ejemplo, sino que en este escenario disperso, turbio, ese ruido termina confundiendo a la gente. En realidad es eso. Y en esa confusión, insisto, o sea, no se puede hablar de los temas de profundidad, en este caso de la necesidad de las instituciones, de la vigencia de las instituciones. ¿Cuál es mi percepción? Y se las planteo para analizar.
Sí, en esta campaña evidentemente estamos frente a dos temas ideológicos, dos modelos ideológicos, eso está clarísimo. O sea, lo lamentable es que no se ha profundizado sobre estos modelos ideológicos en términos de diálogo, en términos de debate, en términos de análisis, en términos incluso de intercambio de ideas. Y lo que da la impresión es que el fin justifica los medios. Aquí hay que ganar. Y ese hay que ganar, lamentablemente han creado una ambientación equivocada, a todo nivel. A nivel de la discusión política, a nivel de los roles de medios, a nivel incluso de los propios comunicadores quienes estamos todos los días haciendo opinión o queriendo construir espacios de análisis. Entonces, eso sí me preocupa, porque después del 2 de abril quisiera preguntarles qué tipo de sociedad vamos a dejar, Carol Murillo. Gracias, Carlos. Yo quisiera complementar algo que ha dicho Carlos. Mira, la institucionalidad en el país está funcionando y hay un gran sector de la población que sabe que está funcionando porque recibe servicios públicos. Quienes han construido un discurso contrainstitucional han sido un sector de políticos de la oposición, de derecha y de izquierda en el país, quienes degradan la importancia de la institucionalidad nueva, que ha costado muchísimo trabajo consolidar, ampliar y mejorar, que es lo que pensamos hacer a futuro. Son sectores de esta sociedad que perdieron el control político del Estado, pero de un Estado que no tenía las mismas funciones que tiene ahora. Son esos, y además esos sectores tienen voz, tienen escenario, tienen pantalla, tienen medios, de tal manera que son ellos los que hacen dudar a una parte de la ciudadanía de que la institucionalidad no sirve o es inútil, o la describen con esa palabra que en algún momento debe ser redefinida: burocracia. Burocracia es una palabra peyorativa. Es cierto que hay sectores burocráticos que no se comprometen con el servicio público, eso es cierto. Funcionarios nuestros, de nuestro gobierno, que no se comprometen, que no tienen un compromiso ni social, ni político, ni nada, que simplemente piensan que ese es un trabajo como cualquier otro. Esa conciencia sobre su función dentro de la institucionalidad me parece que le hace daño a cualquier proyecto político. Hecha esa complementación a lo indicado por Carlos, vamos a mi pregunta. Bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué ha pasado? Mira, hemos pasado de una campaña sucia a nivel virtual en los últimos 4 días a una campaña sucia a nivel concreto. No contentos con destruir y describir una sociedad en crisis, comenzaron a acudir a la violencia. Sí, pero hay que ver de dónde viene la violencia, cómo surgió la violencia. Este es un país que ha tenido una tradición de paz. Yo, que no tengo 1000 años, he vivido varios procesos electorales y nunca como hoy ha habido esa violencia. Quizás, ¿por qué? Por lo que tú acabas de decir, Carlos. Por primera vez, en 2 candidaturas se muestran 2 modelos completamente diferentes, de Estado, de economía, etcétera. Pero de ninguno de los candidatos, o por lo menos la gente que los acompaña, tenían poquísimos espacios para hacer esas diferencias, porque muchos de sus seguidores se encargaron de empañar la campaña, hablando de lo negativo y haciendo comparaciones con otros países que no venían al caso. Cada país tiene una historia diferente, un desarrollo diferente, unos políticos diferentes. Y sin embargo, Carlos, trajeron al país la copia de una campaña de otro país, los discursos de otro país, los pecados de otro país. De tal manera que efectivamente la confusión existe, pero nunca como ahora los proyectos no podían confundirse, podían diferenciarse. Gracias a que este proceso creó medios públicos, había la posibilidad a veces de contrapesar esos proyectos. Sin embargo, los medios privados tienen, primero, experiencia larguísima en posicionar ideas, en posicionar miedos, en posicionar mentiras, que los medios públicos un poco fueron opacados por esa propaganda que no solamente tenía que ver en las redes sociales, sino en la forma en que los últimos 15 días o 20 días construyeron sus noticieros, construyeron e invitaron a analistas
que legitimaban esa visión terrorífica de lo que pasa en el país. Yo creo que hay que hacer un mea culpa de muchos lados respecto de cómo nos hemos comportado en estas campañas. Te digo, he sido vocera de la campaña durante este tiempo. Los tiempos que te dan para hablar son poquísimos y se dedican las preguntas a la parte de la campaña sucia, pero no a la parte de los proyectos que realmente tiene un candidato o el otro. Entonces, tú no puedes hacer ciudadanía, tú no puedes hacer política, tú no puedes hacer conciencia social y política, tú no puedes generar cultura política cuando los preguntadores, los formatos de los canales de televisión le dan profundidad a aquello que denigra la política. Eso significa entonces, Carlos Coronel, que estamos viviendo una especie de déjà vu. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo momentos intensos. Y cuando me refiero a una especie de déjà vu, me refiero política y medios de comunicación. Eso, la ley de comunicación no pudo regular, no pudo ser eficiente en ese sentido, porque aquí estamos montando shows mediáticos. Pero ¿qué pasa con el respeto a la ciudadanía? Bueno, yo creo que con relación a los medios de comunicación, al papel de los medios de comunicación, primero habría que delimitar un poco el escenario de los medios de comunicación, ¿no? Creo que los medios de comunicación en su concepción liberal, que es la que un poco se construye en las sociedades occidentales, pasa por una condición moral y una condición social. Lo que sucede es que en el transcurso del tiempo, sobre todo la condición moral va como redefiniéndose un poco. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en todas las naciones que nosotros podemos comparar tienen una evolución suficientemente fuerte como para convertirse generalmente en oligopolios de comunicación, es decir, forman parte de distintos o tienen distintos productos de comunicación para acercarse a la ciudadanía. Entonces, creo que primero tener claro eso es importante y además creo que no es ningún pecado, digamos, que una empresa siga creciendo. ¿Dónde entra un poco el conflicto? Todos los medios tienen una línea editorial, este medio o cualquiera de los otros medios que los ciudadanos tienen a disposición o tenemos a disposición. Y todos, en consecuencia de esa línea editorial, tienen la posibilidad de establecer una opinión X y Z. Un poco la relación chocante viene en que, sobre todo desde la vocería política, se intenta convencer a la ciudadanía que, por un lado, o que un grupo de medios es necesariamente opositor o que un grupo de medios es necesariamente oficialista, primer elemento. Segundo elemento, yo creo que la ciudadanía, la sociedad tiene que tener claro que en función de esta lógica de rol social y rol moral, más línea editorial, más posibilidad de libertad de expresión, cada uno de los medios necesariamente va a, en suma de estas tres cosas, tener una posición, en este caso frente a la elección. Yo allí personalmente no veo ningún conflicto, es decir, más bien apelaría a que la gente tenga claro que eso en realidad sucede. Si estamos esperando, uno no puede, digamos, esperar cosas que en realidad no van a suceder. Si estamos esperando que haya una línea absolutamente objetiva desde parte de los medios, difícilmente vamos a contribuir a esta claridad alrededor de una elección. Creo que más bien tener claro que cada uno de los medios tiene una línea editorial contribuye a la ciudadanía a saber qué es lo que sintoniza y qué es lo que ve y cómo se informa. Me parece a mí ese es un primer elemento. Lo que tendría que incluir en ese primer elemento que línea editorial, de acuerdo a lo que estás diciendo, es igual a intereses de los medios. Puede ser o no sé. Yo diría que es, en principio, una narrativa alrededor de los hechos. ¿Ya? Me parece a mí que ese es un primer elemento con relación al tema que estamos tocando. Con relación a otro elemento, creo que una segunda línea de explicación tendría que ver con la relación que se establece a través de las campañas, a través de las narrativas de campaña, en esta condición de polarización. Tu pregunta original tenía que ver con qué pasa después del 2 de abril. Yo creo que, en principio, la ciudadanía, cuando uno revisa la investigación, nosotros dedicamos todos los días a investigar a la opinión pública, los intereses, las expectativas de la ciudadanía son similares para quienes votan por A o por B. Esas expectativas de solución están allí presentes. ¿Qué es lo que sucede? Que los discursos de campaña un poco se han exacerbado. Esta es una elección, como el Ecuador ha tenido muchísimas más elecciones. Eso es parte del sistema democrático. Sin embargo, las campañas eventualmente exacerban esta condición de elección y la ponen casi como el fin de los tiempos. Es decir, si no me eliges a mí, se acaba el buen tiempo, o si me eliges a mí, ya viene el buen tiempo. Y en esa condición de exacerbación,
aparentemente la ciudadanía está polarizada, está desencontrada, etcétera. Pero en realidad la ciudadanía tiene una matriz, un origen que es más bien homogéneo. Lo que sucede es que el contexto electoral le lleva un poco a polarizarse. Creo que la ciudadanía debería tener, digamos, o deberíamos encontrar los mecanismos para evidenciar eso y para aclarar eso. Después de la elección, yo creo que en este país lo que vamos a tener es un gran desafío. Primero, comprender que la elección es eso, es una elección. Segundo, respetar, por supuesto, el resultado. Y tercero, que es algo que fundamentalmente en este contexto de campaña se ha olvidado, es construir legitimidad. Y esa legitimidad, entre otras cosas, se construye respetando la decisión del otro y comprendiendo que hay un escenario de elección que luego implica gobernar para todos, no solo para quienes votaron por A o por B opción. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos luego del corte a seguir analizando y profundizando sobre estos temas que son tremendamente importantes de cara a lo que va a pasar el día domingo 2 de abril, más aún cuando se llama a calentar las calles. Venimos de inmediato. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre los tiempos de escrutinio del voto. El domingo 19 de febrero, día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral inició a las 5 de la tarde el procesamiento de actas, el cual nunca se detuvo, logrando publicar más del 80% de los votos hasta las 9 de la noche. Sin embargo, el porcentaje restante disminuyó su velocidad de transmisión por las siguientes razones, explicadas a continuación de manera resumida. 1. Actas con inconsistencias numéricas. Son las que tienen errores humanos de conteo. En estos casos, de ser necesario, se solicita el reconteo respectivo de forma pública y con presencia de los delegados de las organizaciones políticas, voto a voto. 2. Actas sin las firmas del presidente y del secretario de las juntas receptoras del voto. En este escenario, de ser el caso, también se puede solicitar el reconteo respectivo, al igual que las actas inconsistentes. 3. Actas rezagadas. Son las que provienen de zonas alejadas en el interior del Ecuador o de los 46 países que conforman las 3 circunscripciones del exterior, como Australia, Indonesia o Malasia. Por esta razón, es imposible procesarlas en forma inmediata. Por ejemplo, los paquetes electorales de Moscú tardan 5 días laborables en llegar. Otro factor que provoca actas rezagadas es el mal clima en Ecuador. Una muestra de esto son los paquetes electorales que llegaron a Taixa, cantón de Morona, Santiago, ubicado en la región amazónica. Por las fuertes lluvias y niebla, tardamos 4 días en traerlos, ya que los helicópteros tuvieron problemas de acceso. Estos hechos forman parte de los protocolos legales y son habituales en un proceso electoral, por lo que no deben ser motivo de especulaciones. Para el próximo domingo 2 de abril, el Consejo Nacional Electoral se ha preparado técnicamente para que el mismo día de las elecciones, por primera vez, la ciudadanía cuente con cerca del 90% de actas procesadas. No obstante, siempre existirá un pequeño porcentaje de actas rezagadas o inconsistentes. Por esta razón, hacemos un llamado a las y los ecuatorianos de no caer en provocaciones ni engaños. Vivamos una jornada electoral en paz y democracia. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Regresamos, amigos televidentes. Les recuerdo que estamos con Carol Murillo, analista política, catedrática, y Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES. Bueno, hay un tema para el día domingo. Los llamados a salir a las calles, a cuidar los votos, a que se respete la voluntad popular. Bueno, suena muy bonito decir que se respeten los votos y que se respete la voluntad popular. Suena muy bonito. El tema y lo que me preocupa es, dada la experiencia y la vivencia de la primera vuelta electoral, es hacia dónde se quiere llegar
¿Y qué incidencia va a tener esto dependiendo de las diferencias entre un candidato y otro, valga la redundancia? Carol Murillo. Bueno, esperemos que la diferencia sea suficiente para evitar que los violentos políticos de algún sector tengan razones para calentar la calle. Y eso ya lo vimos en la primera vuelta, el día de las elecciones de la primera vuelta, que se había construido un escenario, se había montado un escenario para deslegitimar y dudar de la institución del Consejo Electoral. Eso ya se vino construyendo en la primera vuelta. Primero, la idea de que iba a haber segunda vuelta. Todo el discurso fue legitimando esa posibilidad. Y luego, que si no había segunda vuelta, había fraude. Y la idea del fraude es la que se ha ido consolidando por esos actores políticos durante estas 3 semanas. De tal manera que nosotros hemos asistido a la preparación de ese espacio de calentar la calle. Del otro lado, ha habido un poco de estupefacción, porque esa forma de dudar de la institucionalidad, esa forma de desprestigiarla, a una de las instituciones que además es la que tiene en este momento mayor peso, porque tú sabes que cuando estamos en elecciones el Consejo Electoral se convierte en una institución que tiene algunos poderes especiales para controlar que la ciudadanía vote con tranquilidad, en libertad, etcétera. Pero ese discurso ha dañado y ha sido fomentado dentro de la campaña sucia. Ojalá no pase nada el domingo. Nosotros esperamos que la ciudadanía, los únicos que tienen que controlar la transparencia del proceso electoral es la gente. No son los partidos políticos, no son los políticos que viven dudando y degradando a la institucionalidad. Es la gente que va a votar a los recintos electorales y que espera que su voto, con todas las seguridades que le brinda no solamente el Consejo Electoral, sino la seguridad pública, la seguridad militar, tenga esa posibilidad de expresarse con libertad. Pero si eso no ocurre, porque hay unos violentos que están haciendo y calentando no solamente la calle, sino los ánimos de las personas, eso puede tener consecuencias terribles. Es decir, llamar a la violencia, llamar a salir a las calles para defender una idea, es decir, si la oposición no gana, hay fraude. Eso me parece de una audacia, de un cinismo y de una, no sé cómo decirlo, de una forma equivocada de entender la libertad democrática. Pero a mí me preocupa algo que tiene que ver con el tema de la violencia y no es el calentamiento de las calles a partir de las 5 de la tarde. A mí me preocupa el calentamiento de la calle durante el proceso electoral, porque estamos viendo que esa construcción de imaginarios responden también a una estrategia, es decir, crear una toxicidad del proceso en términos de violencia o en términos de ciertos espacios de anarquía, podría perjudicar también la imagen, reputación del proceso electoral, lo cual agravaría la credibilidad institucional. Entonces, esa parte es la que me preocupa. El país está preparado para controlar y evitar eso. Tú me dices, son los ciudadanos. Pero cuando estas cosas desbordan a la paz ciudadana, los ciudadanos que no están en los extremos radicales, ideológicos, partidistas, se hacen a un lado porque no les gusta la violencia, Carol. Bueno, no solo que no le gusta, nosotros ya vivimos un estado de progreso social, donde la ciudadanía sabe que la violencia no conduce a nada. Pero déjame decirte algo más. A nosotros nos parece terrible que la oposición haya construido un discurso para calentar la calle. Pero no es que la calle no sea un espacio donde la gente, la ciudadanía, más allá de la convocatoria de un sector opositor, ocupe las calles. Las calles siempre han sido un espacio donde la ciudadanía para ser ocupado. Ha expresado. Las calles son política también. Es el espacio público donde la ciudadanía puede expresarse. Lo terrible es que haya una conducción violentista en este momento de hacer salir a la calle por una circunstancia solo de la vanidad y de la ambición de una candidatura. Eso es lo que me parece terrible. Las calles tienen legitimidad social. Las personas tenemos el derecho de salir a las calles cuando nosotros sabemos que hay alguna actividad que va en contra de los intereses de la ciudadanía.
Pero en este momento no estamos hablando de algo que está en contra de los intereses de la ciudadanía, sino de algo que está en contra de los intereses de una candidatura que nos ha mostrado desde el 19 de febrero que no tendrá ningún reparo en utilizar la violencia para hacer cumplir sus deseos. Nadie podría decir que la otra candidatura y con la figura de Lenín Moreno el discurso de la violencia ha estado presente. Han habido desmanes, han habido cosas pequeñas que ocurren en todas las campañas, en toda la época, pero la línea estratégica, como tú le dijiste, la línea estratégica de la violencia pertenece a la oposición en este momento. Ahora, hay un común denominador en esta campaña, Carlos, y es el tema de tratar de traer al Ecuador realidades de otros países. Uno, la venezolanización de la política en el Ecuador. Y dos, también del otro lado, de la argentinización en caso de. Es decir, ¿qué tan eficientes pudieron haber sido este tipo de estrategias de traer realidades extranjeras a la política ecuatoriana, pero sobre todo en la coyuntura electoral? Bueno, en realidad, más allá de la puntualización que tiene que ver, digamos, con esta importación de modelo, en el fondo entra en un discurso, en una narrativa de miedo. Claro, desde un lado se propone el miedo de lograr una condición institucional inexistente, eso es un poco lo que se vende alrededor de Venezuela, y del otro lado se plantea, ¿no es cierto?, una exacerbación de las diferencias económicas a favor de las clases de mayor acceso al poder de mercado. En cualquiera de las dos situaciones se está un poco presionando al miedo de la ciudadanía. ¿Qué hemos visto a través de la investigación? Después de la primera vuelta electoral, la gente decía, 4 de cada 10 personas, fíjate, decía, esta campaña no me aportó en nada para decidir. Con eso creo que contesto tu inquietud. 4 de 10 personas es bastante. Es decir, el escenario de miedo, para lo único que contribuye es al miedo. No está motivando un poco una decisión de la ciudadanía, ni siquiera una decisión sostenible, ¿no? Sostenida en términos de qué es lo que le interesa a una campaña, que el ciudadano, la ciudadana, vote por X y Z candidato, pero que además lo vote con algún nivel de conciencia. Yo sí creo que sobre todo el escenario de segunda vuelta es un escenario que debe siempre pensar, por supuesto, en ganar la elección, pero además en construir legitimidad. Pensemos en que después de la primera vuelta electoral, las dos campañas que terminan de finalistas tenían 3 posibilidades. En el ejercicio, digamos, de la intención de incorporar la votación que no había sido a favor de ellos hacia el escenario de segunda vuelta. El primer elemento era fortalecer aquel electorado que ya había votado por ellos. El segundo era incorporar y el tercero es, por supuesto, tratar de restar votos al otro. Y en ese ejercicio se podía fortalecer el mensaje que ya se había dado en primera vuelta. Segundo, incorporarle algunos matices. Y en eso creo que hubo sobre todo confusión, básicamente porque los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, dentro de su estrategia, lo que hacían era tratar de quitarle votos a quienes estaban primeros. Entonces, toda la campaña de primera vuelta se encargaron de denostar, porque no hubo otro elemento, sino denostar a los candidatos que terminan finalmente en el balotaje. Y el tercer, y creo que ese clima de confusión un poco le descoloca al ciudadano, ¿no? Como una persona que hablaba mal del candidato X o Y termina pidiéndome que vote por el candidato ¿Y X o Y. esa colocación tiene un efecto inmovilizador? En alguna medida, que se moviliza sobre todo al voto no válido, digamos, al voto nulo y blanco. Y el tercer elemento es cambiar de discurso. Creo que esta campaña de segunda vuelta nos ha permitido ver de los tres. Nos ha permitido ver que, sobre todo para fortalecer el electorado base, que es lo que ya se consiguió en la primera vuelta, se estableció un discurso. Luego se establecieron matices, sobre todo, digamos, desde el lado de la candidatura de Guillermo Lasso, que es un poco quien recibió más vocerías políticas, no necesariamente votos, y eso también la ciudadanía lo tiene claro, ¿no? El hecho de que un ex candidato o ex candidata de primera vuelta le pida votar por alguien en segunda vuelta no es vinculante, no es determinante, y en alguna medida le es chocante. Y también hemos visto de la tercera, que es cambiar el discurso. En muchos casos suavizándolo, ¿no? Suavizándolo en ambos lados, suavizándolo desde la lógica más institucional del candidato Moreno y desde la lógica más, digamos,
diferente institucional o proponiendo una institucional diferente, que es el caso de la candidatura de Guillermo Lasso. Conclusiones, 30 segundos cada uno. Carlos Murillo. Mira, yo creo que el día domingo va a suceder lo siguiente. La candidatura de Lenín Moreno tiene una base social muy fuerte, tiene un voto duro, el voto duro del pueblo. Creo que eso también fue una de las cosas que se transparentó perdón, en la segunda vuelta. El voto duro de Lenín Moreno es el voto duro que entendió el cambio institucional en el país y toda la cobertura pública. Ese voto duro. Y segundo, la dispersión de los candidatos de primera vuelta, muchos de esos candidatos, de esos votos que fueron para esos candidatos, pudieron ser muy bien para Lenín Moreno. Quizás en esta segunda vuelta notemos eso. No como un efecto de endosamiento, sino como un efecto de una mirada social acerca de lo que significa la candidatura de Lenín Moreno. Yo creo que eso va a ser muy importante. Y además, y lo último es que la gente no sabe la hora que se acabe la campaña y pasen las elecciones. La campaña sucia, virtual y material hartó a la gente. La gente está fastidiada, cansada, invadida, sí, porque todo le llegaba a su teléfono, porque todo le llegaba por donde pasaba, estaba siendo realmente invadida. No sé cómo decir, no encuentro las palabras, pero es una cosa que siente que su privacidad, su reflexión para decidir por alguien estaba simplemente siendo ensombrecida por toda esta cantidad de mensajes. Carlos. Sí, seguramente mucha gente le sacaron del grupo de WhatsApp familiar. Así es que hablas por la experiencia. gente... No, mi familia es bastante homogénea en el tema político. Yo diría, primero, siempre hablar de institucionalidad y legitimidad. Confianza más que conclusiones, ¿no es cierto? Un poco el abordaje que deberíamos tener con relación al domingo, que se podría proponer con relación al domingo. La gente que está recibiendo tu voto en las distintas juntas receptoras del voto alrededor del país es gente vecina tuya. Es gente que no está dispuesta a hacer fraude y que más bien le está dedicando un tiempo importante, un domingo que bien podría estar con su familia, a un trabajo ciudadano. Entonces, confiar en esa gente. Confiar en la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, que es además el único vocero oficial para establecer cualquier resultado, comentario, opinión o decisión. Y el tercero, tener comprensión. Yo insisto, de que los ciudadanos somos exactamente lo mismo, los ecuatorianos somos exactamente lo mismo. Eventualmente tenemos formas distintas de ver la realidad política y de ver la realidad institucional. Eso tiene que ver sobre todo con respetar la decisión del otro. Es decir, el hecho de que alguien haya votado por el candidato que yo no voté, o viceversa, no invalida su condición de ciudadanía. Gracias, Carlos Coronel, gracias, Carlos Murillo, gracias a ustedes, amigos televidentes. Ustedes son los que sacan las conclusiones. Ustedes, la mayoría de ustedes, ciudadanos ecuatorianos, se acercarán el 2 de abril a elegir a su próximo nuevo presidente. Espero, anhelo y deseo que se realice este proceso electoral en paz, con responsabilidad, con espíritu democrático, pero sobre todo con la clara intención de seguir construyendo el Ecuador, que el país requiere construir sobre lo ya construido y no destruir lo avanzado. Cada uno tendrá su libreto ideológico, sí, tremendamente importante, pero el único que tiene que beneficiarse es el pueblo ecuatoriano. Y mientras no tengamos como objetivo en la política ecuatoriana erradicar la pobreza para generar esa inclusión que tanto anhelamos para la construcción de una gran clase media, entonces, si no lo hemos comprendido, no tendremos responsabilidad ciudadana. Señores, ustedes son los llamados a cuidar la democracia, ustedes son los llamados a construir la paz, ustedes son los llamados a hacer de esta nación ecuatoriana un verdadero país de oportunidades para todos y no un ring para la lucha por el poder. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día domingo en una de las últimas transmisiones que haré de un proceso electoral. Un fuerte abrazo.